Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 28. Vamos a estar predicando esta mañana. Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 28. Si no me equivoco, esta ya la predicación 67 o 68, por ahí vamos, del libro de los Hechos. O sea, si nos ha bendecido, ¿verdad? Vamos ya por el capítulo 20, estamos a punto de finalizarlo. Lo finalizaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Explicar un poquito nada más para aquellos que nos visitan. Como lo explicaba el hermano Arles, somos una iglesia bautista reformada. Parte de lo que nos distingue como una iglesia bautista reformada es la forma en que predicamos. Predicamos expositivamente, es decir, predicamos extrayendo lo que el texto quiere decir, lo que el Señor quiso decir en el texto para traerlo y presentarlo a la iglesia. No tratando de buscar lo que nosotros creemos y justificarlo con la Biblia, ¿verdad? Entonces extraemos del texto y vamos, la forma que hemos escogido prioritariamente es ir predicando libros completos de la palabra del Señor. Empezamos en el 1.1 de Hechos, me acuerdo, ¿verdad? Hace ya año y resto de que estamos en esta labor de predicar el libro de los Hechos, y vamos ya por el capítulo 20. Hemos predicado, si usted quiere ver la serie completa, está en YouTube, ahí la puede ver. Poco a poco va poniéndose al día, y hoy corresponde predicar del versículo 17 al 28 del capítulo 20. He titulado esta exposición del día de hoy, Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Leamos el texto base, Hechos 20, del 17 al 28, y vamos a ir, no lo pierdan, ¿verdad?, el texto, y vamos a ir yendo varias veces a él durante la exposición. Dice así la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gloria a Dios por ese texto tan hermoso. En el sermón del domingo pasado, vimos a Pablo en su viaje por Macedonia y Grecia, animando a las iglesias que él había iniciado en su segundo viaje misionero, cumpliendo la tercera parte de la gran comisión que Jesús le había dado a la iglesia, que es enseñándoles a guardar todo lo que Cristo había mandado. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, confirmando a las iglesias, enseñándoles lo que Cristo había mandado a que guardasen. Pablo y su equipo, recuerden que llevaban una ofrenda, ¿verdad?, de varias iglesias que habían recogido para llevarla a Jerusalén. Ellos parten de Filipos y desembarcan en Troas. Después de ministrar allí durante una semana, incluida la reunión a la que hacía alusión mi hermano Arles, ¿verdad?, que es donde Eutico, cansado, ¿verdad?, ya era la medianoche, y recuerden las lámparas, ¿verdad?, y el humo, y ¿verdad?, todo el calor y todo que había, el montón de gente. Eutico cae de la ventana donde está sentado y muere. ¿Se acuerdan esa parte? Después el Señor en su misericordia resucita a Eutico y Pablo sigue predicando, ¿verdad?, hasta el amanecer. Entonces todo eso lo vimos la semana pasada.
Ellos navegan rápidamente por la costa, pero deciden no parar en Éfeso. No paran en Éfeso y desembarcan en Mileto. Pablo quería llegar a Jerusalén porque recuerden que él lleva una ofrenda para la iglesia. Él quiere llegar a Jerusalén y quiere llegar para Pentecostés, que es la celebración de la fiesta. Y él sabía que si paraba en Éfeso iba a ser difícil estar un corto tiempo ahí. Hay hermanos que uno sabe que si uno va a visitarlos va a ser, como decimos al lotico, de patada larga. O sea, usted sabe que no va a poder quedarse un poquito de tiempo en ese lugar. Entonces Pablo no iba a parar en Éfeso. Él dice, no puedo parar porque vamos con prisa hacia Jerusalén. Sin embargo, va a pasar algo. Ahí en Mileto él va a llamar a los ancianos de la iglesia. Eso es lo que vimos de la iglesia de Éfeso. Él quiere darles un mensaje. Él decide no parar ahí, ¿verdad? Pero llama a los ancianos. Los ancianos hacen un viaje de 50 kilómetros para ver a Pablo, atender al llamado que él está haciendo de ir a conversar con ellos. Sepan que el término ancianos que se usa acá es el término presbítero, ¿verdad? De ese que se tralitera al español presbítero, así se escribe prácticamente en el griego, y eso se refiere al cargo que ocupan. Este es un término común en Israel, esto es nada más para que lo tengan ahí y lo apunten, para referirse a quien ocupaba una posición de liderazgo o autoridad en una comunidad. El término se usó por primera vez en relación con la iglesia en Hechos 14. Cuando estudiamos Hechos 14, en el versículo 23 vamos a ver a Pablo nombrando ancianos en cada iglesia. Si bien hay muchas tradiciones eclesiásticas que hablan de tener un único anciano por iglesia, nosotros como Iglesia Bautista Reformada creemos en la pluralidad de ancianos. Creemos que eso es lo que el Señor designó. Y precisamente este pasaje es muy interesante, porque vamos a ver que se habla de ancianos en plural y se habla de iglesia en singular. Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces tenemos que en esa iglesia había pluralidad de ancianos. Es a los que llama para darles este discurso en Mileto. Si bien es posible que no todas las iglesias tengan pluralidad de ancianos, ¿por qué? Porque por las circunstancias puede ser que todavía el Señor no ha terminado, ¿verdad?, de pulir a aquellos hombres que está enseñando, que está adiestrando para que sirvan como ancianos en una iglesia. Y la iglesia no ha podido todavía determinar esos dones y no los ha elegido, ¿verdad? Que es el medio que el Señor dejó, que sea la iglesia la que elija a estos ancianos que lo van a gobernar. Hay iglesias como cuando se ve el curso de doctrina, lo han visto. Hay iglesias que por la providencia del Señor no tienen ancianos. Se reunieron un grupo de creyentes, andan caminando juntos, clamando al Señor que el Señor les bendiga con un anciano. O sea, puede haber iglesias sin anciano, pero no puede haber un anciano sin iglesia. O sea, recuerden que el anciano es nombrado por la iglesia, es designado por la iglesia, es un don dado por el Señor a esa iglesia y tiene que ser reconocido por la iglesia. Los términos anciano, que es presbítero, obispo, ¿verdad?, que es supervisor, lo que significa, y pastor, es lo mismo. O sea, los tres no son tres oficios diferentes, los tres se refieren al mismo oficio. Anciano es el título de cargo, supervisor o obispo, ¿verdad?, es la labor que describe la responsabilidad que tiene de estar supervisando la iglesia, y pastor es la obra que debe realizar este hombre, pastorear el rebaño del Señor. Cuando los ancianos de Éfeso llegan, Pablo les da uno de los grandes discursos que todo creyente debería conocer. Ya, hermanos, sería deseable que todos los que estamos en esta congregación hoy en día, en este momento, ya conociéramos este discurso, que ya lo hubiéramos estudiado. Pero si no es así, el Señor en su misericordia nos permite hoy empezar a estudiarlo y culminarlo la próxima semana. Pablo comienza recordándoles su ejemplo de ministerio, afirmando que él sirvió al Señor con toda humildad. El apóstol quiere dejar claro que los ancianos han sido llamados por el Señor para servir a la congregación. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo se puso como ejemplo, ¿verdad? Él les decía, ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que viene a servir a la mesa? Entonces dice él, ciertamente el que está sentado, mas yo he venido a ustedes como el que sirve. Entonces, el que quiera ser el mayor en el reino del Señor sea el que más sirve a sus hermanos. Entonces los ancianos estamos para servir a la congregación. Y cuando digo eso, mis hermanos, yo quiero que no piensen que esta predicación es solo para el hermano Arles y para mí hoy. No, o sea, los principios que vamos a predicar aquí rigen para todos nosotros.
Ciertamente hay una gran parte para nosotros dos que nos va a llamar a meditar en muchas cosas, pero yo quiero que ustedes estén pensando no a quién le está cayendo esto hoy, sino cómo aplico esto a mi vida. Y esa debe ser la forma correcta de cómo aplicamos un sermón. No se me olvida, y creo que será uno de los sermones que espero que nunca se me borren de la mente, el de mi hermano Arles, cuando él predicaba en el momento de que iban a celebrar la cena, ¿verdad? Que el Señor les dice que uno de ellos le iba a entregar. ¿Cuál fue la forma de razonar los discípulos? Seré yo. O sea, ellos mismos pensaron, seré yo. O sea, mi corazón es tan que puede ser que sea yo. Aplicaron esas palabras de Jesús a ellos. No empezaron así, no, mira, aquel tiene que ser aquel, ¿no? Porque tiene carilla como de que es un entregador. No, eso no fue la forma de razonar. Seré yo. Entonces, que cada vez que se predique un mensaje aquí, yo diga, Señor, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto a mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi vivir? Entonces, ciertamente este es un mensaje dado a ancianos en la iglesia, pero también es mucho que tenemos que meditar como congregación. Por eso voy a ir haciendo algunas aplicaciones durante la exposición. Pablo estaba allí para servir y lo hizo con dedicación. Leamos, hay pasajes que no vamos a poder leer por el tiempo. Pablo estaba allí y lo hacía con dedicación, con diligencia, proclamándole la verdad tanto en público como en privado. Él dijo, les he predicado en público, les he predicado en las casas. Recuerden que en la iglesia primitiva, la forma muchas veces que tenía de reunir a la iglesia eran las casas de los hermanos. Entonces a eso se refiere con las casas. Esto a pesar de las pruebas que enfrentó en el camino, incluyendo intentos de asesinato, como lo vimos la semana pasada que se nos dice ahí en el 23. Veamos ahora los versículos 22 al 25. Vean lo que dice. 22 al 25 de Hechos 20, que es nuestro texto base. No lo pierdan. 22 al 25 dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, yo voy a Jerusalén y no sé qué me va a pasar allá. Es lo que dice Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vean, mis hermanos, qué duro esto, ¿verdad? O sea, quién sabe cuántos de nosotros, sabiendo que el Espíritu le viene diciendo que le esperan tribulaciones, que le esperan prisiones, ¿cuántos seguirían o cuántos seguiríamos ese camino o ese trayecto al que iba Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso. No es que Pablo no le esté haciendo caso al Espíritu, no, es que eso no le está haciendo mella, es lo que está diciendo Pablo. Yo no hago caso de esas cosas, de las tribulaciones y todo, porque lo que sé es que tengo que llegar a Jerusalén. No hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. La predicación del Evangelio me fue encomendada, yo sigo adelante y sigo para recibir, para acabar bien esa carrera. Aquí Pablo empieza a usar un vocabulario que ya se parece muchísimo al que va a usar posteriormente en las cartas que le escribe. Pablo decía con gozo, he acabado la carrera, he terminado, he guardado la fe. O sea, ese era el premio. Terminé la carrera y no apostaté. Terminé la carrera y sigo adelante haciendo lo que el Señor me encomendó. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El Espíritu Santo ya le había revelado a Pablo que tendría prisiones y aflicción, pero esto no lo hizo perder su dedicación al ministerio. Sin importar lo que pudiera suceder, incluyendo su propia muerte, él estaba comprometido a acabar su carrera con gozo. Y el ministerio que había recibido del Señor Jesús. ¿Qué era ese ministerio? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo predicaba? ¿Qué predicaba? Recuerden que el Cristo que se nos decía en el Antiguo Testamento tenía que padecer. Porque era algo que los judíos no creían, esperaban un Cristo glorioso, ¿verdad? Que fuera, no, y él les demuestra bíblicamente que Cristo tenía que padecer. Y que ese Cristo ya vino a la tierra y era Jesús de Nazaret. Y que Jesús de Nazaret había resucitado. Y que había resucitado. Y que él vivió una vida que no podían vivir ellos y de la cual tenían que arrepentirse. Por lo cual él llamaba siempre al arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. Cristo
ya pagó por esos pecados. Arrepiéntase. Y la justicia que Cristo ganó le era imputada a esta persona. El evangelio, la buena noticia, un pecador que estaba desechado, que estaba muerto en sus delitos y pecados, que no tenía forma de presentarse justo delante de Dios, Pablo le traía la buena nueva de que en Cristo hay salvación. De que es en la muerte de Cristo que el Señor hizo caer el pago del pecado que nos correspondía a nosotros pagar. Y que la justicia que Cristo ganó nos la está imputando a nosotros. Y que Cristo nos está viendo, como explica nuestro hermano Álvarez, Dios nos ve como si no hubiéramos quebrado ni siquiera un plato. Por la justicia de Cristo, no por mis obras, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Pablo dice, esto es lo que yo quiero acabar con gozo, esa carrera, ese ministerio para el cual el Señor me designó, predicar su evangelio. Ciertamente esta dedicación debe ser parte de la vida de todo anciano. Esa debe ser la forma de pensar mi hermano Alex y yo, pero también debe ser la forma de pensar todo creyente. Acabar con gozo esa carrera. Seguir adelante, pese a las vicisitudes que se puedan presentar. No podemos abandonar la carrera. Mis hermanos, muchas veces, por cositas que no tienen ninguna importancia, cristianos quieren dejar botada la carrera. Y se van, y se desvían, y se resienten. Pablo le decían, va a morir, lo van a arrestar, van a venir tribulaciones. Y él seguía adelante. Qué cobardes somos, mis hermanos. ¿Cuánto nos falta? ¿Qué falta de constancia? Por cualquier cosita. Nos parecemos a las generaciones que llaman ahora de cristal, que no se puede decir nada porque por todo se ofenden. Generalmente esta dedicación se desarrolla a medida que el cristiano va madurando. Entre más maduro el cristiano, más va a soportar la carrera cristiana. Conforme va comprendiendo el propósito de la vida, lo cual va generando una confianza firme en Dios para arriesgar la vida por el evangelio. En gran parte la convicción de Pablo de que él no volvería a ver a estos ancianos en esta vida, lo impulsó para hablar con ellos. Pablo creía sinceramente que él no iba a volver a verlos. Entonces dice, no, ya, si es la última vez que los voy a ver, tengo que reunirlos y hablarles esto que les voy a decir. Son las últimas palabras que le voy a dar, así que les voy a decir esto. No olvidemos el gran vínculo que Pablo tenía con estos líderes de Éfeso. Estuvo en Éfeso 2 años predicando y compartiendo con ellos. Y su ministerio fue tan eficaz que Hechos 19:10, recordemos lo que nos dice, que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, Pablo tenía un apego grande con ellos, por eso no quería pasar ahí. Porque él sabía que si pasaba a Éfeso, se quedaba ahí en la iglesia. O sea, si no, yo no llego a Jerusalén, entonces no puedo pasar, tengo que pasar de largo, aunque me duele. Veamos ahora versículos 26 al 27. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La referencia aquí a que yo soy inocente de la sangre de ustedes, que le dice Pablo a los ancianos, él se basa en Ezequiel, es lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel, si gustan van al libro de Ezequiel, no pierdan el pasaje de Hechos 20, vamos al libro de Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 20. En este pasaje Dios le dice al profeta Ezequiel lo siguiente, Ezequiel 3, 17 al 20. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, o sea, por vigilante, ¿verdad? Ese que está ahí en una parte alta viendo que viene el peligro y tiene que avisar que viene el peligro. Yo te he puesto por, eso es lo que significa atalaya. No significa testigo de Jehová, no, es que así le pusieron a la revista, pero atalaya es ese que está ahí viendo, ¿verdad? Entonces, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad.
pero su sangre demandaré de tu mano. Yo le di la palabra a usted, tenía que amonestarlo, tenía que avisarle. Ese impío va a morir por su mal camino, pero voy a demandar la sangre de usted, porque yo le hablé y usted no le habló. Pero si tú amonestares, dice, al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios le dio a Ezequiel la responsabilidad de declarar al pueblo todo lo que Dios dijera, todo. No suavizarlo, no ponerlo en otras palabras, no, decir lo que el Señor dijera. Si Ezequiel no declaraba las advertencias de Dios y el pueblo sufría por eso, entonces su sangre estaría en las manos de Ezequiel. Pero, por otro lado, si Ezequiel les advirtió por ellos, pero ellos ignoraron las advertencias, entonces Ezequiel sería inocente. Eso es lo que dice el pasaje. Pablo se identifica a sí mismo con el mismo tipo de ministerio. Dios le dio la responsabilidad de declarar lo que Dios había dicho. Pablo entendió su mandato de predicar el evangelio, lo cual quedaba claro en su expresión de 1 Corintios 9:16. ¿Qué dijo Pablo? Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Vean, mis hermanos, y es que es triste. Hay iglesias hoy en día que no se predica el evangelio. El evangelio no es pararme aquí a darles mi testimonio. ¿Verdad? Yo era esto, yo era aquello, el Señor me sacó. Ciertamente eso es una bendición, pero eso no es el evangelio. La buena noticia que necesitan oír los pecadores es que en Cristo hay salvación. La mala noticia que necesitan oír es que no hay salvación fuera de Cristo y que en sus pecados, si permanecen en los que están, van a morir, van a ir al infierno, están condenados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. Pablo había sido fiel en declarar todo el consejo de Dios y por lo tanto era inocente incluso si no seguían al Señor. Él les dijo, hermanos ancianos, yo a ustedes los enseñé, les di el consejo completo, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Ahora, quiero detenerme aquí porque esta es una parte muy importante de este mensaje y por eso no pude predicar todo el resto de este capítulo el día de hoy. Hay mucha riqueza y es muy extenso. Entonces vamos a terminarlo la próxima semana. Quiero detenerme acá para profundizar sobre este aspecto de todo el consejo de Dios, porque es algo que es muy retador para los que predicamos la palabra del Señor. La Biblia de las Américas lo traduce como declarar todo el propósito de Dios. El que predica tiene que declarar todo el propósito de Dios. Y ese es uno de los mayores desafíos, como les digo a los que nos paramos en este púlpito, a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es un desafío? Son varias razones por las que eso es un gran desafío. Primero, el tiempo es limitado. Tenemos un tiempo limitado, no gozamos de la posibilidad de hacer lo que hizo Pablo, ¿verdad? Ahí y que se nos caiga alguien, ¿verdad? Y todo de la cantidad de extensión del sermón. Y en ese tiempo limitado, no es fácil abarcar todo lo que se debería explicar. Entonces, eso nos preocupa, ¿verdad? Mis hermanos, uno está preparando el sermón y a uno le preocupa, sinceramente, no estar explicando todo lo que se tenga que explicar de un pasaje. Una de las razones por las que tenemos la clase de doctrina de la iglesia, ¿por qué es? Porque queremos que las personas nuevas que están asistiendo y los que quieren entrar a pertenecer a la membresía, por lo menos tengan estén fortalecidos en una visión general de los aspectos más críticos de la vida cristiana. O sea, queremos darles un curso intensivo para que entren ya con una serie de cosas que les va a costar alinearse si nos esperamos a que las vayan teniendo de cada sermón. Esto dentro del contexto de una iglesia, entender qué va a pasar cuando él sea miembro de una iglesia, cómo es vivir en iglesia. Es trágico cuando alguien profesa su fe en Jesucristo y luego tarda años en comprender los fundamentos de lo que significa caminar con Dios.
¿Cuál es otro reto? ¿Qué es otra preocupación que nos puede surgir? Los temas difíciles. Los temas difíciles. Nuestro hermano Arles hoy tocaba un tema difícil en escuela dominical y quedamos muy edificados de la explicación. Pero surge esa preocupación. Temas difíciles. Hermano Arles, hermano David, Joan también, y acá, su servidor, que hemos estado predicando, nos hemos topado con pasajes que uno dice, ay Señor, ¿verdad? Ayúdame. Puede tomar mucho tiempo al predicador estudiar algunos temas para entenderlos y luego presentarlos a la iglesia, de forma que puedan comprenderlos. Enseñar teología sustanciosa puede ser difícil de digerir, tanto para el predicador como para los oyentes. Pero por eso el predicador y toda la iglesia con él deben clamar que el Señor dé las fuerzas y la sabiduría para luchar y vencer las limitaciones de tiempo que puedan impedir realizar un estudio profundo de los temas que se requieren. Si el predicador es perezoso o negligente en su trabajo y no clama al Señor, entonces estos temas nunca se van a abordar en las iglesias. Mejor hablemos de otra cosa, mejor hablemos del amor, ¿verdad? Mejor hablemos ¿Para qué entender qué son pecados de muerte y qué no de muerte? Que es muy difícil eso, mejor hablemos de otra cosa. Al declarar todo el consejo de Dios, debe disciplinarse para ir más allá de sus temas favoritos y hablar del resto de lo que Dios ha declarado en su palabra. Esta es una de las razones por las que acá en Ibra, ¿verdad?, en la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela, predicamos de manera expositiva, lo que explicaba al principio. ¿Por qué lo hacemos así? Y lo hacemos predicando expositivamente libros completos de manera preferible. Porque así evitamos que alguien diga, mira, esto lo están diciendo por mí. Aquí me están tirando, ¿verdad? Este mensaje lo prepararon pensando en mí. Aquí me están tirando, ¿verdad? Este mensaje lo prepararon pensando en mí. Eso es lo que tocaba predicar el día de hoy, ¿verdad? O sea, no volvió a la iglesia porque creyó que en algún momento llegó ese día, se predicó algo y usted eso lo dijo para tirarme a mí. Y era lo que tocaban. O sea, vamos de manera, o sea, los versículos que no cubrimos hoy van en la predicación del próximo domingo. ¿Por qué David predicó de la actitud de Saúl respecto a David? Porque era lo que tocaba en el pasaje de la semana pasada. Así evitamos caer en la trampa también de predicar solo lo que nos interesa. Porque ustedes van a encontrar muy raro, y el día que yo haga eso me lo pueden reclamar. Pero que hermano, qué raro, usted se brincó, ¿verdad? Terminamos en tal versículo y siguió en otro. Y resulta que era que había ahí un tema complicadísimo y yo decidí cómo brincarme. No, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, evitamos caer en la trampa de predicar solo lo que nos interesa. Y en cambio declaramos todo el consejo de Dios. No hay nada que esté en la palabra del Señor que sea de desecho. Que yo pueda decir, esto no es importante. Porque si no hacemos lo mismo de Marción, ¿verdad? Marción agarró y hacía pedacitos, ¿verdad?, de la Biblia. Lo que a él le gustaba sí, lo que no me gustaba no. Entonces pedació toda la palabra del Señor. Todo el consejo de Dios. También existe un factor de miedo, lamentablemente en algunos predicadores, para no predicar el consejo completo de Dios. El temor de que a la gente no le guste. O si yo predico esto, qué torta, ¿cómo va a reaccionar fulano? Porque va a creer que es para él. Mis hermanos, todos esos pensamientos pasan por la mente del predicador. Porque uno no es ajeno a lo que está pasando en la congregación y uno ve lo que toca predicar en el siguiente domingo y uno dice, ay Señor, eres tú hablando. Eres tú hablando a través de tu palabra. Pero surge ese temor, qué torta, fulanito. Va a pensar que es por él. Qué torta fulanita, se va a resentir toda. O va a reaccionar mal en determinado tema. Y eso mantiene a algunos predicadores enfocados en mensajes simplistas, ¿verdad?, que él pueda manejar, que sean como chayoticos, ¿verdad?, que no alimentan, pero ahí llenaron por el ratito. Entonces ahí están, nada más. Son esos mensajitos. Temen a las reacciones que puedan tener algunos, las cuales puedan variar mucho, desde ponerse a la defensiva o hablar mal del predicador. Retener las ofrendas, dice, ¿qué hago? Hay gente que lamentablemente está presionada por eso.
están con situaciones económicas en la iglesia duras y dice, ay, qué torte, y aquí viene hablando de esto y esto le va a caer a fulano y fulano sé qué más ofrenda. Lamentablemente, por eso, muchas congregaciones han redefinido lo que significa el pecado o no lo mencionan en absoluto. Y menos el infierno, ¿verdad? O sea, no se predica el infierno para que nadie se me vaya a resentir. Nada de eso detuvo a Pablo en su labor de declarar toda la voluntad de Dios. No estaba ahí para complacer a la gente. Amaba a esos ancianos, pero su ministerio no era complacerlos. No era predicarles lo que ellos querían, lo que ellos querían oír, sino declarar la palabra de Dios y advertir y amonestar, animar a que la obedecieran. Un predicador que no hace esto es un fracaso. Pero también un creyente que no haga esto es un fracaso. Un creyente que no sea capaz de poder expresarle lo que la Biblia dice a una persona, no suavizándose la verdad, no poniéndole una versión light de cómo puede ir al cielo, también es un fracaso. Sin importar cuántas personas vengan a escuchar, si aquí no se está predicando el consejo completo del Señor, esto es un fracaso. Nuestro anhelo es que usted, cuando venga a esta iglesia, reciba todo el consejo de Dios. Yo le aseguro que eso es por lo que oramos los que estamos predicando acá en todos los tiempos. Que usted reciba el consejo completo de Dios, incluso cuando a usted le incomode. Incluso cuando a usted no le guste. Porque buscamos ser conformados a la imagen de Cristo. Y jamás conformar las Escrituras a lo que a usted le gustaría que fueran. Aquí no vamos a acomodar el mensaje para que usted esté contento. Aquí vamos a predicar anhelando que el Señor en su poder toque su corazón. A Jesús se le enojaron. A Jesús le llegaron los discípulos y dice, Señor, se está yendo la gente. Empezaron a irse varios de los discípulos que lo estaban siguiendo. Dura palabra es esta, le dijeron a Jesús. ¿Qué le dice Jesús a Pedro y a los discípulos? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Y qué dice un creyente? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Me está doliendo esta palabra, pero es la palabra tuya. Eso es lo que tenemos que entender. No puede ser un mensaje complaciente. Tiene que ser el mensaje. Y este mensaje nos va a dar ánimo cuando estamos desanimados, pero nos va a penetrar hasta el alma cuando estamos pecando y va a revelar nuestro pecado. Y Pablo dice, yo tengo limpias las manos de la sangre de ustedes. Les he declarado el consejo completo. Versículos 28 al 32. Solo voy a predicar el 28, pero leamos el contexto en que se dice el 28 al 32. Básicamente Pablo le dice, como yo les prediqué todo, estoy limpio de la sangre de ustedes, les di el consejo completo. Entonces él llega a esto. Por tanto, ese por tanto para los abogados ¿verdad? Es muy fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque en las sentencias ustedes ven, llevan un orden lógico. Vienen diciendo los hechos, vienen hablando los argumentos de una de las partes, de las otras. El juez hace un análisis y entonces al final dice por tanto. Y ese por tanto es, después de analizar todo esto, llego a esta conclusión. Y Pablo está llegando a esta conclusión. Después de que les dice, les he sido humilde predicándoles el evangelio, quiero acabar bien mi carrera, ¿verdad? Sigo adelante, voy para Jerusalén, me esperan cosas feas, pero no importa, sigo para allá. Les he predicado el consejo completo a ustedes, por lo cual estoy limpio de la sangre de ustedes. Y ahora entonces dice el 28, por tanto, por todo esto que les acabo de decir, por tanto, mirad por vosotros. Ojo, vean si ustedes mismos, le está diciendo a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De todo esto predicaré la próxima semana. Desde ya les pido sus oraciones porque es un texto que va a ser duro.
Pero Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso acerca de los peligros que enfrentarán en el futuro. Recuerden que Pablo dice, ya no los voy a volver a ver. Pablo ya decía, esta es la última vez que nos estamos viendo. Entonces lo que les quiero decir para que sigan adelante es, estén atentos. Estén atentos sobre ustedes y estén atentos sobre el rebaño en el cual el Señor los ha puesto. Por obispos. Él les enfatiza la responsabilidad que tienen en el ministerio como supervisores de la iglesia. Vean, mis hermanos, eso no es nada fácil. Eso no es algo, no es cosa sencilla. El peso que cae sobre los hombros de nuestro pastor Arles y sobre los de acá, su servidor, no es sencillo. Tenemos que supervisar la grey del Señor, el rebaño del Señor que está acá. Este pasaje está lleno de verdades importantes acerca de cómo los ancianos debían cumplir las responsabilidades que Dios les había encomendado en el cuidado de la iglesia, específicamente la de Éfeso, estos ancianos. La primera responsabilidad que menciona Pablo es: tendrán que velar por ustedes mismos y luego por el resto del rebaño también. Y aquí hay algo que es muy cierto: no se puede guiar a otros si uno mismo no está en condiciones. Esto puede sonar muy fácil, ¿verdad? O sea, puede sonar muy lógico, pero vieran que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y es que mucho que ha pasado es que, por ejemplo, pasajes como Filipenses 2:3, donde dice considerar a los demás como superiores a vosotros mismos, puede hacerlo caer a uno en algo que es pecaminoso, que es que yo considero a mis hermanos mucho más importantes que mí mismo, que llega al punto en que no tengo tiempo y he descuidado mi tiempo con el Señor también. Y no me nutro, y no tengo devocionales. Entonces, Pablo advierte a los ancianos que cuiden de ellos mismos también, que se cuiden de ellos mismos. Y esto es algo también, mis hermanos, que es un consejo que deberíamos seguir todos como creyentes. Ciertamente el Señor nos llama a animarnos los unos a los otros, a estar velando los unos por los otros, pero usted no puede descuidarse usted mismo también. Un anciano de la iglesia puede estar tan ocupado alimentando espiritualmente a otros que descuida su propia alimentación. Un maestro de escuela dominical podría estar tan ocupado pensando en lo de los niños que no está cuidando también de lo suyo. No puede darle a los niños lo que no tiene. El anciano no puede dar lo que no tiene. Un creyente no puede andar aconsejando si no lo tiene. Los predicadores debemos practicar lo que enseñamos. Por eso aplicamos el sermón a nuestras propias vidas antes de aplicarlo a los demás. Cuando estudiamos la palabra durante la semana, el pasaje, constantemente nos lo estamos aplicando a nosotros mismos. Y estamos orando y diciendo: Señor, ¿cómo crezco en esto? ¿Cómo? ¿Verdad? Otra razón por la que Pablo llama a los ancianos de la iglesia a que deben primeramente mirar por ellos es que algunos deben tener cuidado de no dejar que su posición se les subiera a la cabeza. Esa es una tentación muy grande en el ministerio. Podían enorgullecerse. Esa es una de las razones precisamente por las cuales Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 3:6 que una de las características para poder considerar a alguien para anciano es que no fuera un neófito, no fuera un nuevito, a una persona nuevita, un recién convertido. ¿Y por qué le dice? No sea que se envanezca, no sea que se vuelva presuntuoso. Mis hermanos, vean, cuando estudiaba este pasaje recordaba con mucho dolor la actitud de personas que estuvieron con nosotros en iglesias que ya no lo están. Antes, hace muchos años, Mano Arles, David, los que veníamos de Lagos pueden recordar eso. Presuntuosos de cuánto conocían de la palabra del Señor y de la historia de la iglesia y de todo, y se fueron. Usaban su conocimiento para demostrarle a los demás que sabían más que los demás. Cuando lo que el Señor nos ha dado debe ser utilizado para bendición de los demás. Si algo te ha sido dado, dice el Señor, ¿de qué se gloría si le ha sido dado? Es el Señor el que da las cosas. Usted no puede andar presumiendo lo que usted sabe para sentirse que los demás lo están viendo como alguien que sabe mucho. Cuidémonos de eso. Tenemos que cuidarnos. Vea que el llamado de Pablo a los ancianos es: miren, cuídense de esto, cuídense.
y nosotros creyentes también tenemos que cuidarnos de esto. Pablo afirma que fue el Espíritu Santo quien nombró a los ancianos como obispos. Vean que así lo dice el pasaje. Dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es el Espíritu Santo el que ha puesto a ese anciano en esa iglesia como obispo. Ciertamente la iglesia ha reconocido ese regalo que el Señor le ha dado en una votación pública donde va a decir que este es el anciano que va a estar, pero el Espíritu Santo ha dado a ese anciano a un regalo para esa iglesia. Este es el término episcopo, ¿verdad? Que muchos los episcopales van a usar este término así por eso. Y describe la responsabilidad de ser supervisores. Deben asegurarse de que las cosas que hacen los miembros de la iglesia se hagan correctamente. Vean, mis hermanos, no es por caer mal. Vean, yo eso que dije en la mañana, de cuidar, ¿por qué estamos faltando los domingos? No lo digo para, mira qué bonito, voy a decir esto y les voy a caer bien mal. Mira cómo me encanta eso. No es eso. Tengo que velar por las almas de ustedes. Arles y yo pasamos entre semana comentando eso y nos preocupa cuando alguien, ¿verdad?, pone una excusa que uno dice, esto está muy flojo, ¿verdad?, como para haber faltado el domingo, y tenemos que estarles diciendo. Porque si no les decimos, estamos incumpliendo nuestra labor de supervisión del rebaño del Señor. Los términos anciano y obispo se refieren a los mismos hombres, como ya les dije anteriormente. Notemos que esta es una responsabilidad que le ha sido encomendada a los ancianos por el Espíritu Santo. Esto significa que su principal responsabilidad es ante quién, es ante Dios. O sea, el Espíritu Santo nos dio esto y nosotros a quien le tenemos que responder es al Señor. Esto significa, mis hermanos, que las cuentas no son poca cosa. O sea, estamos dándole cuentas, o debemos darle cuentas al que todo lo conoce. Por eso, mis hermanos, de todo corazón, grábense este pasaje. Hebreos 13:17, vean lo que dice, no lo estoy inventando, lo dice la palabra del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dice, como quienes han de dar cuenta. Y sujetaos a ellos, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué bonito, que las oraciones semanales fueran, Señor, gracias por la iglesia, Señor, ninguno da problemas. Todos son fáciles, de verdad, qué bendición. Les dice uno, vayan por allá, y van todos por allá, y dice, va para que vayan por acá. Dóciles, ninguno se descarría. Pero no es así, mis hermanos, no es así. Entonces, yo siempre les digo, mis hermanos, vean, no somos perfectos, somos hombres llenos de errores. Pero qué difícil va a ser que el Señor le esté bendiciendo en su vida si usted está teniendo resistencia con sus pastores. Si usted cada vez que me ve dice, qué pereza, qué pereza. Ya va otra vez. Puede ser el mensaje teológicamente más profundo que usted le va a encontrar errores por todo lado. Entonces, mis hermanos, arrepiéntase esta mañana. Si esa es su actitud, arrepiéntase esta mañana. Si esa es la forma en que usted está pensando, la Biblia le llama a obedecer a sus pastores. No solo si son perfectos, no solo si son a su gusto, no. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Oren por nosotros. Si hay algo que no les gusta a nosotros, siéntese con nosotros y nos lo dicen. Estoy seguro que si les hemos ofendido en algo, el hermano Alex y yo vamos a pedirle perdón si nos demuestra bíblicamente que le estamos ofendiendo. Pero si es por algo que hemos dicho y que el Señor le ha convencido de que usted está en pecado, puede seguir bravo si quiere. Pero usted tiene que arrepentirse de su pecado. Dios ha puesto a los ancianos en esta posición para agradarlo a Él, no para agradarle a las personas. Mis hermanos, vamos a dar cuenta de las vidas de ustedes. Y yo espero en Dios poder decir que un día como Pablo, miren, estoy libre de la sangre de ustedes. Yo se los dije. Pero qué triste que un día yo me guarde algo y no lo diga, porque qué torta, ¿cómo reaccionará fulano? Se me va a ir de la iglesia. Se va a enojar más. Vamos, hermanos.
Según el versículo 28, la labor del anciano es apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Es del Señor. Ustedes somos el rebaño del Señor. A nosotros nos toca apacentar este rebaño que no es de nosotros, le pertenece al Señor, la cual él ganó, dice, por su propia sangre. No es un pequeño precio el que fue pagado, mis hermanos, es un precio sumamente alto el que fue pagado por la iglesia del Señor, es la sangre de Cristo. La primera parte de la frase describe la labor de los ancianos. Debemos pastorear la iglesia. Un pastor debe alimentar y cuidar el rebaño. Lo hace como predicando, enseñando la palabra de Dios, animando, exhortando, reprendiendo al pueblo de Dios cuando sea necesario. Todo esto lo pueden ver en 2 Timoteo 4:2. Pero vean qué hermoso también cuando dice que la iglesia es de Dios. El término para iglesia es eclesia. Eclesia, que se requiere a aquellos que son llamados fuera a una asamblea. Los que son llamados fuera a una asamblea. Fuera de donde se ha llamado a la iglesia, fuera de este mundo. Estamos aparte de este mundo. Somos de este mundo, pero no, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hemos sido llamados para adorarlo, como estamos ahorita. Veamos también el altísimo precio, mis hermanos, que les digo que fue pagado por la iglesia. Se nos dice que el Señor la compró con su propia sangre. Esa es una referencia directa a la muerte de Cristo en la cruz. Las personas no se convierten en parte de la iglesia basándose en algo que ellos hayan pagado o algo que hayan hecho. No hay pago que un hombre pueda hacer para ganar la entrada y no hay obra de justicia que pueda realizar que lo califique para ser parte de la iglesia. En Juan 1, del 12 al 13, se agrega que no es por herencia genealógica, ni por la voluntad del individuo, ni por la voluntad de alguien más que no sea Dios. Fuimos comprados por precio. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 6:20. Fuimos redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, Señor. Hermanos, entendamos eso. El Señor nos salvó de cuando estábamos ahí, muertos en delitos y pecados. Estábamos tan hediondos como lo estaba Lázaro después de 4 días de muerte. Y así nos sacó y así nos rescató el Señor. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, ese rescate no fue pagado con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo aplicamos esto que hemos leído, esta parte del capítulo 20, que culminaremos la próxima semana? La iglesia no es una organización inventada por hombres. Es el cuerpo de Cristo que nació y continúa existiendo gracias a la intervención de Dios en la vida de las personas. Y aunque la reputación de la iglesia ha sido terriblemente difamada a lo largo de los siglos, muchas veces por los pecados de quienes conformamos la iglesia, ¿verdad? Muchas veces por eso es difamada. También por los pecados de quienes falsamente afirman ser creyentes, como veremos la próxima semana. Es la iglesia el medio que sigue siendo la forma en que Dios ha elegido para proclamarse a sí mismo y proclamar al mundo la salvación mediante la fe en Jesucristo. Quienes ejercemos el obispado dentro de la iglesia, asumimos una enorme responsabilidad, la cual vamos a dar cuentas al Señor. Vamos a rendir cuentas al Señor de ello. Si usted en algún momento se ha sentido ofendido por algo que el pastor Arles o que yo hayamos dicho o hecho, o que haya predicado alguno de los hermanos que predican, David, Joan, usted se ofendió, usted se sintió ofendido. Entonces le pido que se detenga y piense antes de seguir enojado. Si su ofensa se debe a que uno de nosotros falló en las responsabilidades que Dios nos dio en comunicarnos de una manera digna de nuestro Señor, entonces sentémonos y hablamos. Y si tenemos que arrepentirnos, lo vamos a hacer y vamos a pedirle perdón. Vean, mis hermanos, en esta iglesia yo he ofendido personas. En algún momento que no estuve y varios hermanos que quiero muchísimo. Les he pedido perdón y seguimos igual. Como si no hubiera pasado nada. A mí me han ofendido también. Me han pedido perdón y seguimos igual. Y el que no ha entendido que esa es la carrera cristiana, de que por más, la semana pasada le decíamos a alguien, al día de hoy, después de muchos años de estar juntos, nunca he tenido un problema con nuestros pastorales. Digamos, nunca hemos tenido un problema. Pero nos esperan muchos años juntos más. Puede ser que en este camino nos enojemos por algo. O yo diga algo y él ofenda, o él me diga algo y yo me ofenda.
Pero tengo que ser capaz de entender que si mi hermano me pide perdón o si yo le pido perdón, nos vamos a poner tranquilos, de acuerdo, y vamos a seguir como si nada pasó. ¿Por qué? Porque el perdón que nos dio Cristo es mucho más grande que el que nosotros tenemos que darle a alguien. No hay forma que yo diga, no puedo perdonar a alguien. Ya la relación se rompió para siempre. Esto es imperdonable. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó a mí. Y si Cristo me perdonó a mí, no puede haber algo más grande. Cristo dijo, si 7 veces al día tu hermano peca contra ti y te pide perdón, tienes que perdonarlo. No es si quiere, tienes que perdonarlo. Entonces no podemos ser perdón el buen tico, tan juega vivos, de decir, no, yo a fulano no lo perdono. Y aquí esto ya, hasta aquí llegué. Si su ofensa se debe a que uno de nosotros le falló, hablemos y nos ponemos de acuerdo y pediremos perdón y seguimos adelante. Sin embargo, si la ofensa se debe a que su propio pecado ha sido expuesto, entonces tenga en cuenta que su problema no es con Alex o conmigo, es con Dios. O no es con David o con Joan, es con el Señor, no con nosotros. Aunque este pasaje se refiere específicamente a los ancianos, los principios se aplican a todos los miembros de la iglesia. Si el Señor me da vida, la próxima semana, mis hermanos, voy a tocar un tema duro que está en este pasaje. Y es la advertencia que hace Pablo a los ancianos de que dentro de la iglesia van a salir y van a surgir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pido sus oraciones, que el Señor me ilumine y que sea algo para edificación de la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias porque nos exhortas con tu palabra. Gracias, Padre, por la encomienda tan grande que has puesto en los hombros de nuestro pastor Arles y en las mías. Ayúdanos a cumplirla a cabalidad, Señor, no en nuestras fuerzas, porque somos pecadores y somos débiles y nos falta mucho, Señor. Pero, Padre, tú eres el dador de las fuerzas. Tú eres el que permites estas cosas que sean hechas por vasos de barro para que la gloria sea únicamente para ti. Gracias, Padre bendito. Bendice lo que resta de este pasaje, que podamos predicarlo con dignidad, que lo podamos predicar de forma completa, que lo podamos predicar, Señor, apegados a tu palabra. Y, Señor, que la gloria sea únicamente para ti en todo. Salva pecadores, Señor, que personas que no te conocen a ti y han oído esta mañana que es en Cristo que hay salvación, que no es nada que hayan hecho o que puedan hacer para presentarse dignos delante de ti, por cuanto han quebrantado tu ley. Señor, que puedan entender que solo en Cristo hay salvación. Es la única posibilidad de presentarnos delante de ti como justos, porque Él es el único justo, cuya sangre fue derramada por su iglesia. Gracias te damos, Dios, y ahora, Padre, bendice a nuestro pastor Arles, que continúa con la cena tuya, y que lo podamos hacer para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.